El mensaje de esta semana, correspondiente a este día sábado, es la continuación del mensaje que presenté a la iglesia unos 4 sábados anteriores. El título es ¿Salvación o perdición? Este mensaje que Dios me ha inspirado para presentárselo a su iglesia en esta tarde está basado en las Escrituras. Y es un mensaje que nos debe llevar a la reflexión. Debemos de meditar realmente en lo que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros en este mediodía. Y debemos concientizarnos realmente de los tiempos en que estamos viviendo. Parece que viviéramos en un mundo aparte y no vemos los acontecimientos que a diario están ocurriendo. De acuerdo a la Biblia, nuestra condenación o salvación dependen exclusivamente de nuestro estado espiritual en que nos encontramos con relación a lo que fue el versículo que leímos. Y depende en el estado de tibieza, de calor espiritual o de frialdad. La pandemia que estamos viviendo a diario, los acontecimientos violentos que hay alrededor del mundo, son señales que Dios nos está mandando para que nosotros podamos acercarnos a Él, podamos entregar nuestra vida a Él, podemos consagrarnos más a Él. Pero, ¿qué ha ocurrido? Todos estos acontecimientos, en cambio de acercarnos a Dios, nos han hecho desalejarnos de Dios, apartarnos, distanciándonos cada día más de Él. Y estamos viviendo en un estado de profundo estado de enfriamiento espiritual. Hemos sido contagiados de un virus peor que el COVID-19. Y ese virus es justamente nuestra apatía, nuestro desgano, nuestro desinterés por las cosas de Dios. Hemos dejado a un lado sus mandamientos y practicamos una religión cómoda, sin compromisos, sin obligaciones, sin horario y sin ninguna consagración. Hemos adoptado la religión y la práctica cristiana light del mundo que nos rodea. Hemos sido contagiados de ellos. Y esa es nuestra religión y nuestra práctica. Tratamos de vivir un cristianismo a medias, un casi cristianos, un semicristiano. Pero Dios a este tipo de creyentes lo rechaza. Para Él no hay término medio. O somos calientes, o somos fríos, o somos tibios. Pero el término medio en que queremos vivir como cristianos no existe para Dios. Dios lo rechaza, lo reyecta, lo rechaza. Dormitamos realmente en un letargo espiritual. Esa es nuestra condición. Soñolientos y cumplimos con una religión muy light, muy sin compromiso. Pero el Señor en alta voz nos amonesta y nos dice en Efesios 5:14. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos que obrar entre tanto que hay luz, que tenemos vida, que tenemos fuerzas para poder obrar.
obrar movidos por la fe en Cristo Jesús. Tenemos que detenernos por un momento y pensar hacia dónde estoy yendo, hacia dónde estoy avanzando en mi vida. Los días, meses y años pasan, pero realmente hay cambios genuinos, verdaderos en nuestra vida. Vemos que nos estamos acercando más a Dios, que nuestra vida está más consagrada a Él, que tenemos más fe, que hemos crecido espiritualmente, que estamos más cerca de Él. Hay a nuestro alrededor, y hubieron también, muchas personas que perecieron sin saber que había un Dios que nos ofrece salvación y una vida eterna. Un Dios de amor. Ya no están con nosotros. Tal vez muchos de ellos partieron y tal vez nosotros hubiéramos podido haberles hablado de Cristo Jesús. Pero no lo hicimos. Ahora hay otro grupo de personas que todavía están a nuestro alrededor, que están esperando que lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, la fe, su evangelio divino y eterno, podamos compartirlo con ellos. Hay personas que andan buscando tener un encuentro con Jesús. Saben, en la obra misionera que hago, tocando puertas, una tarde de un sábado toqué una puerta y me abrió una joven. Y me identifiqué, dije, yo soy misionero cristiano, vengo a decirles que tenemos una iglesia aquí en la comunidad. Y entonces ella me dijo, pase señor, pase. Y me mandó a pasar a su casa. Y me dijo, antes que nada, me dijo, yo soy musulmana. Y le dije yo con sorpresa, pero ¿cómo? Yo me identifiqué como cristiano, ¿cómo me mandas pasar a tu hogar? Y me dice, no, porque yo quiero conocer más de Cristo. Quiero conocer y saber por qué Él murió por los pecadores, los cuales yo me siento como uno de ellos. Por eso quiero conocer a Jesús. Y personas como ellas, traté de hablarle de Jesús, de decirle que en la Biblia está Jesús. Y quedamos de estudiar, pero ella me dijo, yo soy aeromoza de Aeroméxico y tengo que viajar mucho por todo el mundo. No sé cuándo puedo volver aquí y tener una reunión con usted, pero cuando tenga oportunidad, tomo mi teléfono, yo le voy a llamar. Pero así hay cantidad de personas que quieren conocer a Jesús, que es la única esperanza para su vida, para ellos. Es la única esperanza de vivir con un motivo, con una razón. Pero las personas que no conocen a Cristo, ¿cómo van a acercarse a Él? Si Dios nos ha comisionado a ti y a mí para que seamos embajadores, para que seamos sus mensajeros, para que podamos llevar su mensaje de esperanza, de amor y de salvación, de consuelo en este mundo lleno de dolor y sufrimiento. ¿Cuántas personas viven así? Y estoy seguro que ustedes conocen a muchas. Pero Dios nos ha llamado a cumplir con esta sagrada misión. Iglesia Adventista de la Biblia, Dios te habla en esta tarde y te está hablando a través de Apocalipsis 2:4 y nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando te postrabas adorándome, cuando recurrías a mí cuando tenías alguna necesidad y hablabas a mí, hablabas conmigo como si yo fuera tu padre y yo te tenía por mi hijo. Cuando tú me amabas, cuando tú con tanto celo y con tanta pasión venías a la iglesia y allí postrado elevabas cantos, himnos de alabanza a mi nombre. Y yo me sentía tan complacido de verte en tu iglesia, que es mi iglesia, en mi casa de oración. Pero tú dejaste una fixura en tu vida donde entró Satanás. Y esa fixura fue haciéndote daño, fue engañándote, fue arrastrándote al mundo, a las cosas del mundo,
para cambiarlas por mí. Así es que cuando también leías mis santas escrituras, que le dejé al ser humano para que fuera un manual de vida, para que conocieran más de mí, para que conocieran la realidad de su vida y para que conocieran cómo podían llegar a ser salvos o a perderse. En este libro sagrado que Dios nos dejó. Pero cuando lo leías, que antes lo leía con tanta avidez, con tanto deseo de conocer más de mí, ahora lo tienes en un lado, en tu casa, y está polvoriento, porque no volviste a leerlo. No tuviste tiempo más para mí. En tu vida hay más tiempo para la televisión, hay más tiempo para fiestas, hay más tiempo para reuniones, hay más tiempo para chatear. Estás más cerca de chatear, te has acercado más a eso y ocupas más de tu tiempo que ocupas para mí. Te has acercado más a las cosas del mundo y te has alejado mucho más de mí. Pero y el Señor nos habla a tu iglesia. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué? El primer amor. Y todos cuando venimos del mundo y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, teníamos esa pasión por Jesús. Teníamos tanto amor por Él. Queríamos estar más a su lado. Queríamos proteger, que su protección cayera sobre nosotros, que su compañía, sintiéramos su mano en nuestro hombro, que Él está a nuestro lado. Y sentíamos eso, pero nos fuimos alejando poco a poco de Él, hasta enfriarnos completamente. No te dabas cuenta que cuántas veces tú tratabas de apartarte de mí, te ibas por otro camino, yo con voz amorosa te llamaba y volvías a mí, porque todavía había en tu corazón algo de amor. Y salías con gozo de nuevo, salías con alegría, regocijado, salías con esperanza, con un nuevo renacer en tu vida. Pero también nuevamente volviste a decaer y apartarte de mí. Ese calor espiritual que sentías antes fue transformado por un estado de tibieza espiritual. Y ahora estás practicando la religión light del mundo. Esa religión conformista, esa religión que nada exige, esa religión vacía. Esa es la religión que estás viviendo. El Señor nos dice, cuando vi tu condición en que andabas, te parecías mucho a la iglesia de la Odisea. En la iglesia de la Odisea tuve que amonestarla. Por su cristianismo, semicristianismo en que vivía. Y hoy a ti, iglesia adventista de la Biblia, también te amonesto. Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 18. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Todavía el Señor no ha ejecutado esta sentencia, porque el Señor nos ama
El Señor no quiere que ninguno nos perdamos. Él vino y murió en la cruz del Calvario por salvarte a ti y a mí. Y Él hace todo esfuerzo, todo posible para que tú y yo seamos salvos. Pero nosotros nos alejamos una y otra vez. Versículo 17, estamos leyendo Apocalipsis 3, 15, 16, ahora el 17. Y dice, yo soy rico, estoy enriquecido espiritualmente, guardo los mandamientos de Dios, voy a la iglesia los sábados, soy fiel dar el diezmo y ofrenda, y yo ya soy salvo. Y no necesito de nada. Y no conoces, continúa Dios hablando a través de este versículo, y no conoces que tú eres un cuitiado, miserable, un pobre, un ciego y desnudo. No te das cuenta que tienes que cambiar. Tu mal carácter, tus celos, tus envidias, tu egoísmo, tu orgullo, tus ambiciones por controlar todo. Esto es la realidad de muchos de nosotros. Y la realidad no solamente personal, sino la realidad de la iglesia. Pero el Señor, en medio de su gran amor y su gran misericordia, nos dice, no temas, iglesia de la Biblia, hay esperanza y salvación para ti. Amén. Amén por esta promesa. El Señor te dice, no temas, manada pequeña. Somos esa manada pequeña. Dios nos dice que Él cada día unía a la iglesia, no grupos inmensos y grandes, sino un grupo pequeño de aquellos que iban a ser salvos. Por eso nos dice, no temas, manada pequeña. Somos esa manada pequeña. No temamos, que a Dios le ha complacido darte el reino de la salvación. Amén, amén por esa promesa tan grande. Versículo 18. Por lo tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y compres sin precio sabiduría. Eso es lo que compramos con la riqueza que Dios nos da. Sabiduría, amor, fe, paz, perdón y vida eterna. Y compres también vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y no vean la desgracia de tu pecado. Versículo 18, la parte B dice, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver, porque Satanás ha enceguecido nuestros ojos para no ver la condición de pecado en que nos encontramos, para que no veamos el camino de perdición donde estamos andando, para que no veamos que si seguimos siendo lo que somos hasta ahora, vamos a caer al abismo. Por eso Dios quiere detenernos, quiere llamarnos, quiere hacernos una alerta para decirnos, mira, no sigas por el camino que llevas, porque te va a llevar a la perdición. Sigamos, queridos hermanos, con fe inquebrantable en ese Dios que nos ama. Apocalipsis 3, 4 y 5. El Señor continúa hablándonos, iglesia. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Hay algunos pocos que no hemos manchado, dice. Las vestiduras blancas con que Dios nos cubre, con su amor, con su perdón, con la limpieza que Él nos da, con la ropa blanca. Pero nosotros, el pecado la ha manchado. Yo te pregunto,
si tienes un vestido blanco como el que tiene Cecilia ahorita, si está manchado con varias manchas, tú te lo pondrías, ¿verdad que no? Así es. Nuestros vestidos blancos que Dios nos dio se mancharon, están todos manchados. Pero necesitamos de la sangre preciosa de Cristo Jesús para que pueda limpiarla. Y así podamos vernos a vestir de nuevo. Porque Dios es amor. Apocalipsis 2:15 dice, recuerda. Es importante para nosotros los cristianos recordar. Recuerda. Por tanto, ¿de dónde vienes? Has caído y arrepiéntete. Eso es todo lo que pide el Señor. Él no pide ningún sacrificio a nosotros, sino que podamos ver que hemos caído en el pecado y que necesitamos una reconciliación con Él, que necesitamos su perdón, que necesitamos que Él tenga misericordia de nosotros y que cada día nos indique el camino a seguir como lo hace cada día que abrimos la palabra divina. Cada día que venimos a su iglesia, aquí nos nutrimos de su mensaje. Aquí el Señor Dios nos manda a pastores, nos manda a sus siervos, ha inspirado para que presenten mensajes que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a mejorar, que nos ayuden a restaurarnos y estar más cerca de Él. Porque tiene la vida completa. ¿Quién sabe cuándo tiene que partir de este mundo? ¿Quién sabe cómo, cuándo ni dónde? Cada día tenemos que tener el equipaje listo porque no sabemos cuándo el Señor nos llama. Estemos preparados, queridos hermanos. Mientras que hay luz, hay vida y podemos arrepentirnos y retomar el camino que hemos perdido para llegar a Jesús. Ese mensaje que Dios manda a su iglesia, lo escuchamos aquí, en su iglesia. Muchos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo en YouTube oigo muchos mensajes, pero oyes el mensaje de tu iglesia, pero no vienes a la iglesia que Dios nos mandó a congregarnos. Dios quiere que nos congreguemos en su iglesia. Por eso Él fundó la iglesia, para que nosotros viniéramos a tener un encuentro con Él aquí, para que aquí nuestras oraciones unánimes, se eleven al cielo y Él las responda. Pero seguimos nosotros conformados con esa religión, semi-religión, casi religión. Necesitamos consagrarnos realmente, despertar, como decía el versículo que leímos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Necesitamos que Él alumbre nuestros pasos. ¿Y este sagrado libro qué es? ¿Es qué? Lumbrera a nuestros caminos y luz a nuestros pies. Esto es. Necesitamos, por lo tanto, cada día dedicar más tiempo a leer y a escudriñar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, no dejes de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos como algunos tenemos por costumbre. ¿Cuánta dedicación hay realmente y sinceramente en nuestra vida? ¿Cuánta dedicación hay por Dios? El Señor nos dice que tenemos que devolver el 10% de lo que Él nos da, ¿verdad? Él nos da la vida. Tiene 24 horas. Si tenemos que devolver el 10% de 24 horas, serían 2 horas 40 minutos. Eso le pertenece a Dios. Esas son las horas que necesitamos para tener un encuentro con Él, para orar, para cantar donde nos encontremos, para leer su sagrada palabra divina. Esas 24 horas, esas 2:40 minutos,
Eso es el tiempo que le pertenece a nuestro Dios, a nuestro Creador. Ese es el tiempo que necesitamos para renovar nuestro pacto con Él. Pidamos a Dios en oración que nos ayude a administrar más sabiamente el tiempo que le corresponde a Él y que no malversemos en cosas del mundo que no edifican y que lo que hacen es destruir y envenenar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu con mensajes que lo que hacen es envenenar nuestra alma. El espíritu de profecía, que casi nadie lo consultamos ni lo leemos, pero nos ayuda mucho a entender la sagrada palabra de Dios. El espíritu de profecía nos dice que la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es un genuino reavivamiento. Necesitamos ser revividos, necesitamos renacer de nuevo. Y esto comienza primero con un verdadero y sincero confesarle a Dios nuestros pecados y arrepentirnos de ellos. Y con un corazón contrito y humillado volvernos al Dios del cielo, que Él está como el Padre amante que nos ama tanto, abriendo sus brazos para recibirnos cuando nosotros nos volvamos a Él. Juan 3:7 nos dice el Señor a través de su apóstol Juan: te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar al reino de Dios? Renacer de nuevo. ¿Por qué necesitamos renacer de nuevo? Porque lo que somos actualmente no nos califica para entrar al reino de Dios. Por eso necesitamos cambiar, renovarnos, transformarnos. Y esa transformación solamente la logramos a través de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, sino Cristo Jesús. Por eso el Señor nos dice: este pueblo en vano me honra. En vano me honra con sus palabras, pero su corazón lejos está de mí. Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, damos un diezmo, pero realmente hay una verdadera consagración, verdaderamente hay un verdadero fervor, verdaderamente hay suficiente fe en nosotros, esa creencia absoluta de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir y a dar su vida por ti y por mí. Hay esa convicción clara, absoluta en nosotros, de ese Dios de amor que tanto nos ama. Y el Espíritu Santo nos da estas recomendaciones para que podamos vivir una vida en armonía con nuestro Padre Celestial. Y para que podamos a la vez tener la certeza de que Dios, con este cambio que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, podamos ser aceptos y tener una parte con Él en el reino de los cielos. El Espíritu Santo nos recomienda lo siguiente. Hemos estado estudiando acerca del pacto. Pero en esta tarde, Dios quiere que tú y yo hagamos un pacto con Él. Un pacto de obedecer lo que Él nos pide y nos recomienda para que nuestra vida crezca y sea más acepta a los ojos de Él.
¿Qué nos dice el Espíritu Santo para que nosotros podamos tener un genuino y verdadero reavivados por su palabra divina? Primero nos dice, dedicar mis talentos, dones, recursos y tiempo para proclamar el Evangelio de Cristo el Señor. Esa es una de las promesas que tenemos que hacerle al Señor. 2. Trabajar con fervor, dedicación, consagración y fe en el crecimiento, unidad y amor por su iglesia. ¿Qué dice? Que debemos ¿qué? Amar a su iglesia, trabajar por ella. 3 dice, orar porque el cielo me conceda el gozo y el amor de llevar almas a los pies del Señor Jesús. Es un mandato divino y predicar este mi evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. Esto es lo que dice y recomienda el Señor. 4. Apoyar su iglesia, al pastor y sus líderes en los planes de crecimiento, de consagración de la iglesia. Ser un instrumento impulsor de un reavivamiento espiritual genuino y sincero dentro de la iglesia. ¿Qué nos dice? ¿Ser qué? Instrumentos, ¿para qué? Para que haya un genuino y verdadero reavivamiento en su iglesia. 5. Para ser instrumento impulsor de la palabra de Dios que llegue a toda la comunidad donde tú vives, todos tus amigos, parientes. Participar activamente en los programas de evangelismo personal y obra misionera que cada uno de nosotros tiene que realizar. Cada uno de nosotros debería proponerse allegarse a un vecino, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo, a alguien que esté en tu contorno de tu vida. A esa persona debemos llegarnos. Participar, dice, mantener en mi vida un permanente amor por mi prójimo, por su iglesia, apoyando todas las actividades y en especial una genuina y verdadera consagración. Ser siempre y en cualquier momento y lugar un testimonio. Que donde quiera que estemos, demos testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo puede ser nuestro comportamiento como hijos de Dios? Si somos hijos de un presidente, de un ministro, ¿cómo será el comportamiento de uno de ellos? Pero el Señor dice que debemos de comportarnos y testificar como verdaderos hijos de Dios. Que Dios es amor. Y nosotros al ser hijos de Él hemos heredado el amor y debemos de compartir el amor con otros. Y el amor se comparte cuando vemos que hay personas que se pierden porque no les hablaron nunca de Cristo Jesús. Ya no hay amor en nosotros. Amarás al Señor, nos dice, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu. Este es el más grande mandamiento de la ley. Pero el segundo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas realmente, debes de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. En Efesios 6:17, el Señor sigue hablándole a su iglesia y dándole recomendaciones para cumplir con la misión que Él nos ha encomendado. Con la comisión y la misión de todo lo que el Espíritu Santo nos está recomendando para que realmente podamos ser verdaderos hijos de Dios. Nos dice Efesios 6:17. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. El Señor anhela, por medio del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, que todos lleguemos a ser salvos. Él murió por cada uno de nosotros y por aquellos que todavía no han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. Apocalipsis 3:5 está una de las promesas más preciosas de la Biblia. Con esto voy a cerrar el tema que Dios le ha dado a su iglesia en esta tarde. Apocalipsis 3:5 dice: el que venza será vestido con ropas blancas. No borraré su nombre del libro de la vida eterna. Confesaré su nombre a mi Padre y ante sus santos ángeles. Ojalá nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Y nuestra vida, que no sea parte de Jesús, que no sea parte de sus mandamientos, que no sea parte de su iglesia, que sigamos fortalecidos cada día más, que nos preocupemos por aquellos que no han venido, que los llamemos, los animemos, animémonos unos a otros, para que su iglesia no se vea como está ahorita. Pero estoy seguro que sus santos ángeles y el Espíritu Santo ha estado en medio nuestro en este mediodía. Querida iglesia, queridos hermanos, que Dios derrame ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que Dios nos ayude a crecer espiritualmente. Que Dios permita que esa ceguera que Satanás ha puesto en nuestros ojos sea quitada y ese colirio que Dios nos da nos dé la claridad para ver por dónde estamos caminando y hacia dónde vamos. Que Dios les bendiga y les guarde en su divino amor.